Venga, vamos a empezar la sesión de tarde y seguimos con la importancia de la cultura material y en esta segunda conferencia nos va a hablar Mariano Rodríguez Gonzalvo, que también me ha comentado que es miembro fundador de la Asociación Zaragozana de Amigos del Ferrocarril y de Tranvías de Zaragoza, muy bien. Y también me ha dicho que es un coleccionista de toda la vida, ¿no? Es como una marca que se lleva muy bien y con mucho orgullo. Exacto. La idea de ser un coleccionista del ferrocarril. Bueno, pues cuando quieras. Buenas tardes, bienvenidos a esta pequeña charla. Voy a hablar un poquito del coleccionismo, completando la idea que todos tenemos en la cabeza de que el aficionado al tren se pega muchas horas jugando en una maqueta viendo circular un tren. Todo ser humano, sin excepción, tiende a guardar cosas, sean físicas o intangibles, como los recuerdos. Cierto es que si alguien me dice que colecciona recuerdos, me quedaré un poco sorprendido, pero enseguida me aclarará. Sí, guardo recuerdos, pero de los que puedo tocar. Una foto, una carta, una vieja postal, un folleto de viajes, una pulsera que me regaló una vieja novia, una antigua novia. Eso también es coleccionismo. Mi buen amigo José Luis Monforte ha disertado sabiamente sobre el coleccionismo más lógico que nos rodea a los aficionados al tren y que existe una vez que aún no ha confesado que es aficionado a los trenes, es decir, el modelismo ferroviario. No conozco a ningún fan de los trenes que no tenga un vagoncito o una pequeña locomotora en una estantería de su casa. Caso aparte son los que, aparte de eso, tienen una habitación monopolizada para esos menesteres. Eso sí, con la aquiescencia de la jefa de la casa, si uno está casado. Si uno es soltero, ancha es Castilla. Infinitos caminos tienen nuestra afición para seguir suspirando por nuestro amado tren. Existen también aficionados que no son de jugar a trenes en un tablero y prefieren sentarse en su sillón preferido y pasar horas inmersos hojeando un libro que cuenta tal o cual recorrido o nos desvela la historia del ingeniero fulano de tal que sacó a su país de la edad de piedra ferroviaria, desarrollando un tren que mejoró infinitamente el servicio ferroviario. Es decir, los libros de trenes son la segunda pieza dentro del coleccionismo trenero. Otra variante, lógicamente encadenada al tren, es viajar en ellos. Aquí sí que acumulamos recuerdos visuales que son intangibles y físicos en forma de fotos, folletos de viaje y, como no, sus billetes. Nuestro diccionario de la Real Academia de la Lengua da una definición a esto, lo denomina forondotelia. Si hojeamos ese apartado del diccionario, veremos que se define así: el coleccionismo de billetes de los medios de transporte. Ya implica la palabra coleccionismo en su definición, porque coleccionar es agrupar cosas de un mismo tema o de varios. Y yo estoy coleccionando los billetes de mis viajes, de mis paseos diarios en tranvía o el uso diario que hago de cercanías para ir a mi trabajo. Esos serían ejemplos claros y sencillos de otra fase dentro del coleccionismo de trenes. Pero no descuidemos que esos viajes me llevan muy probablemente a museos ferroviarios, donde encontraré el lógico catálogo del museo, los folletos que me hablan de ese museo, además de lo que yo previamente me he informado en diferentes oficinas de turismo y datos que me han ido dando en esas oficinas de turismo para yo localizar ese museo. Pero a la larga yo saldré después de la visita de ese museo pues con mi colección de fotos, mi catálogo del museo y un cierto número de folletos que me han proporcionado para estar todavía más informado. Claro, todo esto que yo voy agrupando, de alguna manera tengo que organizarlo, porque no es llegar a casa y guardarlo todo en un cajón, pues si no, no tiene gracia y tampoco voy a poder disfrutarlo.
necesita, lógicamente, de una clasificación, de una organización, si uno es organizado, lógicamente. Pues los billetes, intentar localizarlos todos en un álbum. Los folletos, si puedo, meterlos en fundas de plástico para que no se me estropeen, para poder yo disfrutarlos montones de veces conforme vaya pasando el tiempo. Esos catálogos de museos que de alguna manera me sirven para presumir de esos viajes que yo he hecho. Pero claro, aquí hay un pequeño condicionante que ya afortunadamente los aficionados al ferrocarril vamos solventando, gracias a Dios. Sería, no sé cómo decirlo, como un salir del armario del aficionado. Y cuando lo comentas así con un grupo de amigos, pues claro, los amigos se siguen sorprendiendo y hay alguno que cuando no miras, con el dedo índice hace ciertos movimientos en la cabeza, en la sien, como diciendo, este está más para allá que para acá. Pero claro, afortunadamente hoy en día la gente ya va entendiendo ese punto, que somos coleccionistas como puede ser el coleccionista de sellos, como puede ser el coleccionista de monedas o de cualquier otro tipo de colecciones. Hoy en día, quien más, quien menos, tiene una cámara fotográfica y si no un móvil de última generación con una supercámara incorporada. Hace no excesivamente muchos años, el sufrido aficionado ferroviario tenía que depender de una serie de carretes de película fotográfica que costaban un riñón. Y luego riñón y medio para poder ser revelados. Y yendo a la tienda del revelado con los dedos cruzados para que todas esas fotos que hemos hecho salieran y que no hubiéramos pagado el revelado y que no nos hubiera salido ninguna foto. También es verdad que si usabas en nuestra época joven de aficionados la cámara fotográfica que tú no tenías pero que te dejaba tu padre, ya te había limitado el número de fotografías. Te decía que él había comprado el carrete, que solo podías hacer 3 fotos porque el resto había que usarlas en el cumpleaños de la abuela a los que íbamos a ir el domingo. Entonces tú ya te quedabas totalmente limitado. La fotografía por sí sola en este mundillo es un gran motivo de colección. Hay personas que, como hemos dicho antes, unos se dedican a leer libros, hay otros que se dedican en exclusiva a hacer fotografías. Y gracias, en muchos casos, a esas personas, hoy en día en España, país bastante atrasado en esto del aficionado, de la afición al tren, ha habido autores que han dedicado pues, parte de su vida a apostarse en determinados puntos geográficos para coger pues, las últimas locomotoras de vapor que circularon en España, determinados tipos de composiciones. Entonces, insisto, gracias a ellos, hoy en día podemos disfrutar de verdaderos álbumes fotográficos impresos en forma de libro. Hasta aquí, digamos que es lo lógico y razonable dentro de las posibilidades coleccionables. Existe un lado oscuro dentro del coleccionismo ferroviario que agrupa colecciones de imágenes, pero con relieve y tacto. Hablamos de las piezas ferroviarias reales, a escala 1:1. Placas de locomotora, faroles, uniformes, herramientas, todo esto en función del espacio disponible y del bolsillo del coleccionista. Se podría definir como arqueología ferroviaria, con una excusa para autoconvencernos del sitio que estamos ocupando, que es por salvar la historia ferroviaria para que generaciones venideras que de otra manera lo perderían puedan disfrutar de esas cosas. Algunas de nuestras esposas, comprensivas hasta ahora, se lo creerían. En este lado oscuro he llegado a tropezarme con verdaderos aficionados que esa escala 1:1 la llevan a su máxima expresión. Es decir, ya no se conforman solo con guardar una placa o un farol, sino que tienen una locomotora, tienen un coche de viajeros, un vagón de mercancías, un tranvía en su colección, pero a tamaño natural. Lógicamente, aquí el espacio es exponencial a la hora de poder guardar esas cosas, que por regla general, esas cosas que se consiguen
suelen estar en bastante mal estado, porque tú has podido acceder a la compra de esos vehículos cuando ya la compañía ferroviaria o tranviaria ha dejado de prestar servicio con esos vehículos y están los pobres poco menos que para ir al desguace. Raro es el que consigue una pieza que está en perfecto estado. Ahí, a eso hay que añadirle, independientemente, lógicamente, del sitio que hemos de ocupar para guardarlo, que tiene que ser un sitio, digamos, un poquito grande, con la suficiente protección, porque hoy en día sabemos que los artistas del spray se las pintan solos para apañar cualquier tipo de vehículo que tengamos en una finca. Tiene que ir acompañado esto de tener un espacio suficientemente grande y un taller con las herramientas adecuadas para poder iniciar una restauración, siempre y cuando nuestra adquisición, el objetivo de nuestra adquisición sea relativamente real en ese aspecto para conseguir devolverle esa juventud perdida. Digamos que para poner un poco el broche de oro a este tipo de coleccionismo, hay que hablar un poco del que acumula documentación escrita o gráfica sobre ferrocarriles y que luego, además, con más o menos suerte, consigue enlazar en un trabajo escrito y publicarlo en forma de libro. No todas esas ilusiones, no todas esas ilusiones, porque son eso, ilusiones, acaban publicadas. Pero cuando esto sucede, es una satisfacción enorme para los que han participado en la escritura de ese libro. Se perdonan todos los miles de pasos que se han dado para conseguir el máximo de datos, las horas dedicadas a ello. Y sobre todo, cuando tienes el libro en tus manos, piensas, lo primero, a cuántas personas vas a hacer felices con su lectura. De todas maneras, digamos, otra parte del coleccionismo, como hablaba al principio de documentación, es otra historia que se la voy a dejar en manos del siguiente ponente. Pero que quede todo así muy claro, por lo menos que lo podamos entender todos. El aficionado al ferrocarril tiene muchos caminos para poder, digamos, de alguna manera, extender su afición. El que le gustan los trenecitos, por llamarlo de alguna manera, tiene su maqueta en su casa, se compra su material y juega en su maqueta. El que le gusta viajar, pues aprovecha esos viajes para ir recopilando montones de cosas para luego crear sus propios álbumes, que de alguna manera también acaban ocupando sitio, porque no solo es la maqueta que monopolizas una habitación la que ocupa sitio, sino que empiezas a llenar álbumes de fotos, álbumes de billetes, álbumes de folletos, libros, etcétera, 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 y las estanterías de la biblioteca pueden acabar abarrotadas y sabemos lo que pesa el papel. Poco más puedo añadir al respecto de esta fase del coleccionismo. Hemos pasado un poquito por encima de puntillas por las fotos, por los folletos, por los catálogos de museos, y que son, como os digo, ese recuerdo tangible, porque independientemente del recuerdo visual que nosotros tenemos de lo que hemos visto, pues también nos hace disfrutar. Pero si ese disfrute lo añades con imágenes, con complementos adicionales, los momentos agradables que pasas en tu sillón favorito no se pueden contar. No se pueden contar. Y bueno, no tengo mucho más que contaros al respecto de esto. He procurado ser lo más ligero posible en este tema. Lo que sí que, no sé, si me das permiso, que alguno, porque no nos hayamos pasado demasiado el tiempo, si me queréis hacer alguna pregunta a ese respecto, procuro contestaros de la manera más sincera posible dentro de este mundo del coleccionismo. Si queréis el debate lo podemos dejar para el final, pero a mí sí que me gustaría que nos contaras un poco cómo es tu colección. Bueno, mi colección... ¿Qué piezas tienes? ¿Cuáles destacarías? Yo, como ya Pilar ha hecho al principio mi presentación, soy socio fundador de la Asociación de Amigos del Ferrocarril y Tranvías de Zaragoza. Yo
mi afición al tren se remonta casi cuando yo era pequeño. Mi madre siempre cuenta una anécdota. Yo nací en Burgos, mi padre estaba destinado allí, y en un viaje de verano que nos vinimos a ver a los abuelos aquí a Zaragoza, porque mi madre era de Zaragoza, entrando con el tren a Miranda de Ebro, mi madre estaba embarazada de mí, y de repente el tren, los coches de viajeros empiezan a inclinarse, traqueteando, ¡pum!, y se quedan apoyados en un poste telegráfico, justo a la entrada de un puente. Y eso mi madre lo cuenta siempre, dice: hijo mío, te tienen que gustar los trenes por esto que nos pasó cuando yo estaba embarazada de ti. Entonces, bueno, pues puede ser un motivo genético. No tengo ningún antecedente ferroviario, como muchos de los que habéis estado aquí, que sois segundas, terceras generaciones de ferroviarios. Yo en ese aspecto no he tenido nada que ver, pero siempre me han gustado los trenes. Conforme te vas haciendo mayor, tienes un poquito más de disponibilidad para poder adquirir cosas. A mí me gusta muchísimo el modelismo ferroviario, no solamente ya el comprarme la última novedad que sale en la tienda, que cada vez voy haciéndolo menos. Me gusta rizar el rizo y me gusta construirme mis propias piezas. Y algunos de los que estáis aquí sabéis de mi debilidad por los tranvías, sabéis de mi debilidad por los trolebuses, sabéis de mi debilidad por los autobuses. O sea, todo lo que tenga rueda de pestaña y rueda de neumático y se dedique a transportar gente, me gusta. Dentro de eso, hablábamos también del coleccionismo documental. Fotografías tengo, ni se sabe. Esas excursiones que yo me hacía con la cámara que me dejaba mi padre, acuérdate que no puedes hacer más que 2 o 3 fotos, pues te tenías que limitar a lo que tu padre te decía, hasta que el buen día tuve yo mi propia cámara y aquello ya se solucionó. Mis viajes en tren pues proporcionan mucho billete de los que yo voy almacenando. Tengo bastante colección de billetes. Estoy muy orgulloso de los billetes antiguos de ferrocarril, todos los recordaréis, aquellos de cartoncito marrón con el agujerito en medio, los famosos Edmondson, que tienen ese nombre porque fueron de alguna manera inventados por, curiosamente, un carpintero inglés que trabajaba para los ferrocarriles británicos y consideró que aquel sistema era el mejor para controlar la venta y distribución de esos billetes. Bueno, pues de esa parte yo es de la que me encuentro más orgulloso de mi colección, independientemente de las piezas que yo construyo, que quieras o no, pues son un poco como pequeños hijos tuyos. Y últimamente, quizás lo que más, de alguna manera, estoy más satisfecho, y alguno de los que hay aquí lo sabe perfectamente, porque me ha arrastrado a ese lado oscuro también, es la de escribir y con suerte publicar esos libros. Algunos de vosotros ya me habéis visto esta tarde pululando por aquí con algún libro. Lo último que hemos publicado, mi amigo Marco Antonio y yo, es una historia que teníamos necesidad de dar a conocer a la gente, que es la del ferrocarril de Cariñena. Es una injusticia que se ha hecho con ese ferrocarril, que nunca se había escrito algo como lo que mi amigo y yo hemos hecho. Y no es ponernos ninguna medalla, sino que yo creo que los que tenéis ahora el libro y lo vais a ver, nos vais a dar la razón tanto a él como a mí. Y es esa satisfacción, porque esto, yo el escribir un libro lo defino como un parto largo y a la hora de obtener el resultado duro y doloroso. Porque crear un libro te supone 2, 3, 4 años de patearte toda la geografía española, todos los archivos conocidos y por conocer, y ponerles la cabeza como un bombo a todos los amigos que tienen algo con relación a ese ferrocarril del que tú estás escribiendo. Entonces, la satisfacción de por fin ver ese trabajo publicado, y lo que decía también en estas líneas, en estas breves líneas, la alegría que vas a dar a más de uno cuando ojeen ese libro y vean todo eso que ellos han tenido en la cabeza y a lo mejor no se han atrevido nunca a preguntar. A mí hay una satisfacción adicional que me da, sobre todo, a ver, los libros, este que hemos publicado Marco Antonio y yo, es el 4º libro que llevo escrito, siempre dedicados al entorno de Aragón, de sus vías estrechas, que son esos ferrocarriles menores de los que se habla un poco de rebote, no se profundiza, así como los de
los de ancho ibérico rellenan y rellenan montones de publicaciones. Los ferrocarriles de vía estrecha son los parientes pobres del otro ferrocarril. Entonces, cuando yo escribo un trabajo de ese tipo y se publica y hago la presentación en el sitio apropiado, disfruto de alguna manera porque sé que va a haber más de un chavalín que va a hojear ese libro y de ese ferrocarril que se habla en ese libro, él ha hablado constantemente él ha oído hablar constantemente en su pueblo de ese ferrocarril, pero él no ha llegado a ver nunca nada porque cuando él ha nacido ya no existían ni los rabos de ese ferrocarril. Entonces, esa satisfacción de que esa criatura va a poder hojear y decir, mira, aquí trabajaba mi abuelo, pues mira, esa foto, pues ahí se ve a mi tío que trabajaba en el ferrocarril. Y todo eso simplemente él lo ha oído por boca de sus padres, de sus abuelos, de sus tíos, pero él no ha tenido nunca la sensación de verlo en directo. Entonces, esa es otra de las satisfacciones que te provoca el escribir un trabajo de estas características y que, como digo, esa ilusión se traduzca en un libro publicado. No sé más que contaros al respecto de esto porque sería empezar a dar vueltas sobre el mismo tema y no pretendo en absoluto aburriros. Como dice Pilar, si luego nos podemos juntar todos para hacer alguna pregunta, encantadísimo de la vida. Por mi parte estaré de responder lo que me preguntéis. Y bueno, nada pues, más. Pues entonces le damos un aplauso. Gracias. Bueno, ya llamamos a nuestro último conferenciante.